Seguramente todos hemos escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cuáles son las causas más importantes que conllevaron a esta gran guerra? El origen de la Segunda Guerra Mundial tiene su origen en la Primera. Los vencedores de dicha guerra acusaron a Alemania del Kaiser Guillermo de iniciar dicho conflicto. El Tratado de Versalles impuso fuertes sanciones económicas a Alemania en concepto de reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Alemania obviamente se veía muy indignado a causa de su castigo, porque por ser uno de los países perdedores tuvo que pagar más. O sea, por ejemplo, ¿por qué los países que ganaron no van a pagar construcciones, arreglos en daños? ¿Y por qué los países perdedores tienen que pagar por lo que todos ocasionaron? Entonces, Alemania lo que decide hacer es, por debajo del agua, ir preparándose para una Segunda Guerra Mundial, y obviamente una en la que Alemania iba a ganar. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de personas en todo el mundo, perturbaciones de los prisioneros, secuelas de los campos de concentración, la desorganización de familias, el hambre, desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes, plantas industriales y se afectaron los campos fértiles. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: la norteamericana, inglesa, francesa y soviética. Se planteó un nuevo conflicto ideológico: por un lado, los comunistas y por el otro, las democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio del terror. Les quisiera contar uno de los principales medios de transporte para esta guerra. Tanto el Queen Mary como el Queen Elizabeth fueron reconvertidos y utilizados para el transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus altas velocidades les permitían escapar de los submarinos alemanes. Hitler llegó a ofrecer recompensa por el hundimiento del Queen Mary. Tras la guerra, el Queen Mary fue recondicionado de nuevo para su uso civil y junto con el Queen Elizabeth comenzaron el servicio transatlántico de los pasajeros para el que habían sido inicialmente concebidos. Ambos buques dominaron el mercado hasta su declive debido al creciente auge de los aviones a reacción a finales de la década de 1950. Tras varios años de paulatina disminución de ingresos, Courland retiró al Queen Mary del servicio en 1967. Dejó el puerto de Southampton por última vez el 31 de octubre de 1967, navegando hacia Long Beach, California, donde permanece anclado de forma permanente en la ciudad. La mayor parte de la maquinaria, incluyendo una de las 2 salas de motores, 3 de las 4 hélices y 2 de las calderas, fueron retiradas. Actualmente funciona como atracción turística, albergando un museo, un hotel y restaurantes. El Queen Mary figura en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos. En mayo de 1937, el Queen Mary había transportado 56.985 pasajeros en un año de navegación. En agosto de 1938, volvió a arrebatarle la bandera azul al SS Normandy, estableciendo nuevos récords de travesía del Atlántico en las rutas de oeste y viceversa. El 30 de agosto de 1939, con el estadillo de la guerra, realizó su último viaje comercial, zarpando de Southampton con rumbo a Nueva York, transportando $44 millones en lingotes de oro y 2.552 pasajeros, entre los que se encontraba Bob Hope y su esposa. Permaneció fondeando en el puerto de Nueva York hasta finales de año, mientras se decidía el papel que desempeñaría la nave durante el conflicto. El final de la guerra. Desde octubre hasta diciembre de 1942 estuvo en Boston realizando reparaciones y luego volvió a Clyde. El 23 de diciembre zarpó para Ciudad del Cabo, Suez y Sydney, transportando tropas británicas a Oriente Medio y tropas australianas de regreso a casa. Regresó a aguas marinas en abril de 1943, atracando en el puerto de Nueva York en el mes de mayo. A partir de entonces,
Su misión fue transportar tropas estadounidenses durante lo que restó del conflicto, en especial moviendo divisiones desde Europa hacia el Pacífico. Luego de la guerra, permaneció en el rol de transporte de tropas de regreso a Estados Unidos. Después de la guerra, de sus usos fue que a las llamadas esposas de la guerra, las mujeres que se casaron, que ellas vivían en Europa y se casaron con militares de Estados Unidos, este barco tuvo la función de trasladarlas de Europa a Estados Unidos y viceversa. Y así fue formando más familias, lo que en un cierto punto de vista pudo recuperar las muertes que tuvo, porque al final algunos sí tuvieron su final. Adiós.